Arturo Saldívar, buenos días. Ciro, muy buenos días. Manuel, buen día. Ministro, buen día. Pues bloqueo de los trabajadores, Arturo, para tratar Sí, de eso. impedir que hoy se inicie el Secesión, proceso claro. para aprobar en Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial. Sí, es lo que estamos viendo. Realmente me parece que en los últimos días se ha tomado la decisión de radicalizar el movimiento, de utilizar pues todo lo que esté en manos de el Poder Judicial, desde paralizar las labores. Ahora ya parece que también la Corte, habrá que ver qué deciden los ministros, si van a sesionar por vía remota o no, los ministros y ministras. Y bueno, ahora este cerco al Palacio Legislativo de San Lázaro, que sin duda va a complicar, pero no me parece que vaya a detener la aprobación. Ya entiendo que se ha declarado por Ricardo Monreal que tienen previsto un recinto alterno. No sería la primera vez que se realizara la sesión y se aprobaron reformas muy importantes en un recinto alterno. Varias de las reformas, por ejemplo, más trascendentes del sexenio de Peña Nieto se aprobaron en el Centro de Convenciones de Banamex. En fin, creo que es un escenario que estamos viendo inédito, en donde un poder de los tres, que respecto al cual hay una propuesta de reforma que tiene la legitimidad constitucional y democrática, está opuesto a esa reforma de una manera pues muy tajante y no necesariamente acorde a derecho. Pero, ¿por qué no, Arturo? ¿Qué han hecho los trabajadores del Poder Judicial? Y ahora vamos con los jueces. ¿Pero qué han hecho los trabajadores que no sea legal con esta suspensión de labores? Yo quiero primero separar a los trabajadores. Dijimos desde un principio que los trabajadores tienen garantizados todos sus derechos con la reforma. Y hasta donde entiendo, no ha habido un paro de labores ordenado o comandado por los trabajadores. El paro de labores fue decretado por los titulares, por los magistrados y por los jueces, y los trabajadores están sumados a eso. Perdón, Arturo, son dos cosas distintas. Sí. El lunes, hace 2 semanas, comenzó un paro de trabajadores. No, pero fue 2 parcial, días, no era el sindicato. todo, no era el todo sindicato. Ha sido parcial, todo ha sido parcial. A ver, todo que ha sí sido parcial. parcial. Ese paro de hace 2 semanas de un lunes fue muy minoritario en los trabajadores del Poder Judicial. Incluso en ese mismo día, el líder del sindicato mayoritario salió a declarar que el sindicato no se sumaba al paro porque sus derechos estaban garantizados y ya habían tenido pláticas con los legisladores. Creo que eso hay que aclararlo. El miércoles siguiente... Perdón, nada más, punto número 1, trabajadores. Y las cosas siguen así, ¿eh? 2 semanas después, los empleados y trabajadores siguen en paro. El sindicato no se ha sumado. Antes de ir al paro de jueces y magistrados, los que son empleados, todos los que han parado en el Poder Judicial y no son ni jueces ni magistrados, están en la posición de hace 15 días. El sindicato está en la posición de hace 15 días y parecería, es imposible contarlos, que hoy hay mucho más empleados del Poder Judicial en paro de los que había hace 15 días. Esos son los empleados. A ver, no es posible que no estén en paro si los titulares del Poder Judicial están en paro. O sea, ¿cómo vas a trabajar en un tribunal si los magistrados y los jueces están en paro? Entonces, eso me parece que es lógico. El paro de los trabajadores sigue, el paro que decidieron de manera mayoritaria, con una votación dentro de los titulares muy amplia, este paro. Pero este paro, primero, es un paro que es contrario a derecho porque no pueden paralizar una función esencial del Estado. Eso es bien importante decirlo. Tienen paralizada la justicia desde entonces federal de manera indefinida. Y en segundo lugar, porque el Consejo de la Judicatura decretó por una votación de 4-3 que se le siga pagando a los titulares y a todos los trabajadores, aunque no estén trabajando. Esto creo que también hay que
hay que destacar. Que sí están trabajando. Vamos aquí ya con jueces y magistrados, sí están trabajando. A ver, los están trabajando urgentes para lo que llaman casos urgentes. Sí. Y eso no es ni el 10% del trabajo del Poder Judicial Federal. Están en la misma condición que en la etapa más extrema de la pandemia, que duró muy poco, por cierto, y empezamos a trabajar muy pronto con mucho mayor nivel de trabajo que el que tiene ahorita el Poder Judicial. Es una falacia decir, estamos trabajando con casos urgentes que además, urgentes según convenga, porque ahora es urgente admitir amparos en contra del proceso de reforma constitucional. Entonces, las cosas hay que decirlas con claridad, no usar eufemismos. Está paralizada la justicia federal casi en su totalidad. En teoría están abriendo para casos urgentes, pero esto no es ni el 10%, reitero, del trabajo del Poder Judicial Federal, y hay que decirlo con claridad, y esto aparentemente pues seguirá por un tiempo indefinido. Después, ya el cerrar los accesos a San Lázaro, me parece pues que es una medida de radicalización que, reitero, no va a lograr desde mi punto de vista parar la reforma, pero sí genera un ambiente de tensión que no sería el más deseable. Muy al estilo López Obradorista, lo que hizo tantas veces el López Obradorismo en el PRD o luego en Morena. Son resistentes, también podemos decir que son las resistencias cívicas, saben que serán derrotados, saben que en una sede alterna se votará, pero es el estilo López Obradorista de protesta. Tú lo acabas de decir, lo vimos en el 2013 y en el 2014 en la aprobación de las que se llamaban reformas estructurales. Lo que yo quiero insistir es que es un poder del Estado resistiendo indebidamente, fuera de derecho, a una legítima reforma que nos puede gustar o no, que está realizando el Poder Revisor de la Constitución con el poder que recibió. En aquel entonces era un partido político oponiéndose, por ejemplo, a una reforma electoral. En el 2000, no recuerdo si fue en el 2013 o en el 2014. Es muy diferente un partido político a un poder del Estado, sobre todo una reforma que no hay un poder del Estado, aquí son trabajadores, son empleados. Que forman parte de un poder del Estado. Y sobre todo yo me quiero referir a los titulares, porque hablar de los trabajadores es distinto. Los titulares son los jueces, los magistrados o los ministros. Bueno, a ver, tenemos que hacer pausa y seguimos conversando hoy vía remota con Arturo Saldívar. Son las 8:20, volvemos. 8:25, retomamos la conversación hoy vía remota con Arturo Saldívar. ¿En qué nos quedamos, correcto, Manuel? Ciro. Con este planteamiento que está haciendo el ministro Saldívar sobre que los jueces y magistrados, pues bueno, son los que han estado encabezando los paros, los bloqueos, no necesariamente los trabajadores, si bien entendimos, ministro. Lo que yo dije y lo sostengo, y es simplemente ver la cronología, que el paro total del Poder Judicial Federal se dio aquel miércoles en que deciden paralizar todos los titulares, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Ahí viene el paro del Poder Judicial Federal, y lo delicado que quienes son titulares de una función pública esencial del Estado se vayan a paro, sigan disfrutando de sus percepciones y sus prestaciones sin estar cumpliendo su obligación constitucional con el pueblo de México, con la gente. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece delicado, lo entiendo, todo indica que se ha tomado la decisión de radicalizar la situación, y en eso estaremos. Incluso creo que también hay que platicar del tema de las suspensiones que se otorgaron para tratar de paralizar el proceso de reforma constitucional, porque creo que viéndola en el contexto de la situación inédita que estamos viviendo, no son temas menores, sino es tema altamente delicado, en que los titulares del Poder Judicial no solamente no están trabajando, porque trabajar es cumplir con todas las obligaciones que la Constitución les manda, no con casos urgentes. Y no solamente están trabajando, no solamente están cobrando, sino están ya utilizando sus atribuciones para tratar de
desbarrancar una reforma que desde su punto de vista les afecta. Esto también me parece estar en un fraude a la ley y a la Constitución, usando indebidamente las atribuciones. Pongo el caso de la jueza. Ministro, nada más un apunte, porque a estas suspensiones vino un juez administrativo, si entendimos muy bien, también el fin de semana, permitiendo que estas labores se dieran, las legislativas. A suspender, ¿no? La o sea, suspensión. Un juez suspende y otro juez ampara. Sí. Pero eso también se lo brincan en Palacio. Yo estoy hablando de las dos suspensiones y quiero llamar la atención sobre todo la suspensión que dio la jueza. Tanto lo técnico la jueza de como Morelos. Lo fáctico, la jueza de Morelos, como lo fáctico. Vamos primero a lo fáctico. Es una jueza claramente cercanísima a la ministra Piña, ahí están todas sus redes, sus fotos, sus elogios, sus loas. Y en segundo lugar, es una jueza también vinculada ideológicamente y activamente al movimiento panista de Xóchitl Gálvez. Ahí están también sus fotos, sus posicionamientos durante la campaña, Arturo, y después de la campaña. ¿Y eso sí, qué? A ver, déjame terminar. Con ese criterio, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ministra Lenia Batres? Es que hay una descalificación sistemática. Si te tomaste una foto con Xóchitl Gálvez o con Norma Piña. No es una foto. Vean las redes sociales de la jueza, no es una foto, es un posicionamiento a favor de ese movimiento previo a la elección posterior. Entonces, ¿cuál independencia? No es raro que esa juez de repente resulta que de esta suspensión, pero voy ahora a lo jurídico. A ver, perdón Arturo, que te interrumpa. ¿Cuál independencia? ¿Cuál independencia de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres? ¿Cuál independencia con ese criterio? Y ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy hablando de la juez. Y yo de la ministra Lenia Batres. Estoy hablando de lo que tú consideras falta de independencia. Cuando la ministra Lenia Batres dicte o vote un tema que a usted les parezca que no es independiente, que se analice la situación. No es el caso. Yo no estoy descalificando a la jueza per se, estoy haciendo una relación entre una jueza que ha establecido una vinculación política verbalizada claramente por ella y que después resulta que realiza un acto jurídicamente indebido, que eso es, hay que juntar las dos cosas. Y aquí quiero decir lo siguiente, voy a lo técnico, a lo jurídico. En este acuerdo, la jueza dice que está impedida, dice que tiene interés en el asunto y que conoce y es cercana a los jueces que promovieron el amparo. Y no obstante, como si se tratara de un acto en que estuviera en peligro la vida o la libertad, da la suspensión. Esto incluso podría dar lugar a una responsabilidad de tipo penal. Está resolviendo un asunto en donde dice que tiene un impedimento y está admitiendo un amparo contra reformas constitucionales que no procede y está otorgando una suspensión contra un proceso legislativo, suspensión que tampoco procede. Y que ahora está suspendida por otra, que fue un juez o el juez administrativo, hombre. Un juez administrativo suspendió esa suspensión, permíteme el término para las personas que nos escuchan. Pero en eso estamos, en un uso que me parece faccioso de las atribuciones que están haciendo algunos titulares del Poder Judicial, y creo que esa no es la vía. Entiendo, pueden estar en contra, pueden protestar, todo lo que ustedes quieran, pero me parece que pretender que a través de amparos y suspensiones van a lograr que no se apruebe una reforma constitucional que tiene la mayoría calificada en el Congreso, no creo que se vaya a lograr, y creo que sí hay que señalar que se está haciendo un uso abusivo, indebido de las facultades de ciertos jueces y juezas. Bueno, pues lo veremos. Lo cierto es que hoy, mañana, en sede alterna, todo indica que la reforma será aprobada. No hay una sola señal en la mayoría legislativa de Morena y sus aliados en el Poder Ejecutivo. Eso ocurrirá, lo sabemos. Hoy habrá un paro simbólico, quizá hoy impidan que se sesione, se retrasará. Pero en algunas horas o en algunos días la reforma quedará aprobada, Arturo.
Y hay que decir una cosa, Ciro, que no se está aprobando con prisas. Esta reforma tiene más de un año que se está discutiendo y desde el 5 de febrero se presentó la iniciativa. Lo que sucedió es que nunca se le tomó en serio. Se dijo es electorera, se apostó a que Morena no iba a tener mayoría calificada y se empezaron a preocupar el 2 de junio. Esa es la verdad, no hay ninguna prisa. Esta reforma se ha socializado desde hace más de un año en medios académicos, en medios públicos, en medios políticos, y quienes hoy se dicen afectados nunca la tomaron en serio. Una reforma que se aprobará sin leyes reglamentarias. Qué bueno que dices eso también. Lo normal, lo lógico, es que primero se aprueban las reformas constitucionales y luego las leyes reglamentarias. Por ejemplo, en la reforma judicial de 2021 se hizo exactamente lo mismo. Se aprobó primero el paquete de reformas constitucionales y después se aprobaron las leyes reglamentarias. Aquí es lo mismo. Una vez que se apruebe la reforma, en los términos en que quede al final, se vendrán a expedir las leyes reglamentarias que por supuesto son de una enorme trascendencia, pero no hay ninguna irregularidad en aprobar una reforma sin leyes secundarias. Prácticamente todas las reformas constitucionales se aprueban sin leyes reglamentarias o secundarias, las cuales se aprueban después. Gracias, Arturo. Nos vemos suerte en donde andes. Nos vemos el martes, ojalá aquí en el estudio. Así será, Ciro. Gracias, ministro. Gracias, buen día. Son las 8:35. Hacemos una pausa, volvemos.